Bon dia, benvinguts. Veo que hay un participante que nos pide acceso al chat. Le rogamos que mediante la tecla de preguntas y respuestas pueda hacernos cualquier tipo de intervención o de solicitud o de preguntas. Ya sin más, agradeciendo a todos ustedes su presencia. Alicia, cuando quieras. Buenos días, bienvenidos a la Cámara de Comercio, al webinar que organizamos hoy sobre oportunidades de negocio en los países nórdicos. Hoy contamos con nuestra ponente, que es Maribel Álvarez, una gran experta en estos mercados, ya que ha estado viviendo durante bastantes años en los países nórdicos y luego también se ha dedicado al mundo de la consultoría desde hace 13 años. Hoy le damos la bienvenida a Maribel, muchísimas gracias por todo, y lo que les comentaba a mi compañero Biel es que si tienen que hacer alguna pregunta o alguna respuesta, pónganlo en el apartado preguntas-respuestas, no en el apartado de chat. Sin más, Maribel, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y empezamos. Nada, buenos días a todos. Alicia, me encanta volver a verte y gracias a Cámara de Mallorca por invitarnos a participar y a todos los que nos estáis escuchando. Nada, voy a compartir primero la pantalla para que podamos ir viendo la presentación que hemos hecho. ¿Se ve? Un segundito. Vale, pues nada, como os comentaba Alicia, nosotros somos una consultoría de internacionalización. ¿Se me escucha? ¿Hola? ¿Se escucha, verdad? Perfecto, se escucha perfectamente, ¿eh? Maribel, no te preocupes. Vale, de acuerdo. Pues bueno, como os comentaba Alicia, somos una consultoría de internacionalización especializada en el mercado nórdico desde hace 15 años. La empresa la montamos en Estocolmo en 2005 y bueno, en ese momento la verdad es que no había mucha empresa española que quisiese entrar en el mercado nórdico porque había tanto trabajo en el mercado nacional, o quizás también porque había otros mercados internacionales que eran prioritarios, como puede ser Francia, Reino Unido, Italia, etcétera, mercados más cercanos. Somos un equipo multidisciplinar, contamos con personal que habla todos los idiomas de países nórdicos y contamos con presencia en Suecia, esa en concreto es nuestra oficina en Estocolmo, y ahora también en España. Yo he vivido personalmente 13 años en Suecia y desde hace 5 estoy un poco entre España y todos los países nórdicos porque viajamos mucho con nuestros clientes. Nuestros clientes son empresas privadas, cámaras de comercio, asociaciones regionales de exportación, etcétera, etcétera. Todo cliente que pueda tener un producto o servicio y esté interesado en nuestro mercado. Y bien, ¿por qué el mercado nórdico? Como os comentaba, normalmente no es uno de los mercados que una empresa se cuestione como prioritario, porque hay mercados más cercanos que se conocen un poco más, pero sí que es verdad que aunque queda un poco periférico, son mercados muy interesantes o que generan mucho interés para muchos clientes nuestros por distintos motivos. Y bueno, son mercados pequeñitos. El país más grande es Suecia, con alrededor de 11 millones de consumidores o de habitantes, y el resto de mercados cuentan con alrededor de 5,5 millones. Eso quiere decir que son mercados que de por sí son pequeños, pero como conjunto, como toda la zona nórdica, nos encontramos con 26 millones de consumidores que además tienen un alto poder adquisitivo. Representan la 11ª economía más grande del mundo y bueno, pues son países con mucha calidad de vida, niveles muy altos en general de todo. Son mercados muy maduros, muy exigentes, consumidores muy informados, y esto quiere decir que cuando nos estamos planteando si nuestra empresa, nuestro producto o nuestro servicio puede entrar en este mercado, debemos saber que es un mercado que valora mucho el valor añadido. No es un mercado que al cual nos planteemos entrar por precio, sino todo lo contrario más bien. El consumidor nórdico está dispuesto a pagar más si va a recibir un producto con un valor y una calidad que lo valga.
Normalmente son muy leales a marcas y también tienen mucho interés en todo lo que sea tecnología. Son países muy avanzados. De hecho, se están planteando a muy corto plazo, por ejemplo, que desaparezca la moneda como física. Y bueno, hay un desarrollo tecnológico muy importante. Están muy interesados en todo lo que es defensa del medio ambiente, y esto luego lo analizaremos en oportunidades de negocio, pero todo aquel producto que suponga que trabaje con protección del medio ambiente o que sea un producto de consumo ecológico, pues va a tener muchas más posibilidades de entrada que si es un producto tradicional. Bueno, son mercados que se clasifican como muy fáciles y muy transparentes. Hay muy poca corrupción y la facilidad la enfocamos en dos sentidos. En un primer lugar, facilidad para hacer negocios, puesto que hay mucha transparencia y es relativamente fácil contactar con cualquier persona con capacidad de decisión en cualquier empresa, organismo, etcétera. Incluso en las páginas web de cualquier empresa, si vamos al apartado de contacto, nos encontraremos con los nombres de la dirección de la empresa, director, por supuesto, o directora, con su número de móvil, etcétera. Entonces son fáciles en ese sentido. A la hora de hacer negocios también es muy fácil abrir un negocio allí y como os comentaba, pues fácil a la hora de contactar con las personas con clave, ¿no? para nuestra empresa, puesto que además dentro de cada departamento siempre hay una persona que tenga capacidad de decidir, con lo cual no se ralentizan las tomas de decisiones. La cultura empresarial es bastante distinta a la nuestra. Por lo general no hay casi jerarquías y, como os comentaba, dentro de una empresa cualquier persona dentro de su departamento tiene capacidad de decisión hasta cierto ámbito. Por lo general la toma de decisiones es bastante rápida, debido también, pues un poco provocado por esa ausencia de jerarquías, y se utiliza mucho el email como herramienta de trabajo. Allí es menos común el necesitar reunirte con una empresa para que se decida algo, sino que se toman muchas decisiones a través de teléfono o email. Es muy importante, bueno, seguramente todos conocéis, si hablamos de diseño nórdico, vienen a la imagen, a la mente, pues empresas como IKEA o lo que es el diseño danés, que es muy conocido, y si habéis estado por allí, pues sabréis que todo es bastante impecable. Si esto lo trasladamos a la empresa, pues nada, deciros que es muy importante que la imagen de vuestra empresa sea muy cuidada. Al final es vuestra carta de presentación. Entonces nosotros, por ejemplo, cuando tenemos un cliente, siempre hacemos un primer screening para analizar un poco la web, que sea muy fácil encontrar el botón de idioma, que sea muy fácil encontrar el botón de contacto, porque es una de las primeras cosas que se miran, que la presentación, que el catálogo, que el packaging, que esté muy cuidado, que sea muy atractivo. Y también se está valorando cada vez más que sea muy respetuoso con el medio ambiente en todo el material que se presenta, ya sea el packaging, etcétera. O sea, eso puede ser incluso en el mercado nórdico, puede ser un motivo de un rechazo el hecho de que una empresa sea totalmente contraria a la sostenibilidad. Nosotros aconsejamos mucho a nuestros clientes que utilicen las referencias dentro del mercado nórdico, ¿no? Si estamos tratando de entrar en un mercado de ellos, por ejemplo Suecia, y estamos vendiendo desde hace años a Dinamarca, es vital utilizar esa referencia de cara cuando contactamos con los potenciales clientes suecos. Esto es así porque son mercados pequeños. Como mercados pequeños son bastante proteccionistas, endogámicos,
También los nórdicos están muy orgullosos de cómo son ellos y digamos que entrar siempre hay como... tienes que cumplir los estándares nórdicos. Entonces, el hecho de que ya estés trabajando en cualquier otro mercado vecino es una referencia, es una carta de presentación fantástica, puesto que al sueco, en este caso, le representa que eres capaz de cumplir con los estándares nórdicos de trabajo. Que bueno, básicamente lo principal sería pues, cumplir un poco con todo lo que se ha prometido en una reunión, ¿no? O en un contrato. Es muy importante ser puntual, cumplir plazos, cumplir los precios, que no hayamos mandado una oferta y luego cambie, etc. Al ser mercados tan proteccionistas y bueno, son mercados donde la planificación es muy importante. Esto quiere decir que si estamos tratando de acercarnos a cualquier mercado nórdico, es muy relevante que trabajemos por lo menos con 6 meses vista. Nos va a llevar un tiempo el identificar cuál es el canal de distribución de nuestra empresa, independientemente de producto o servicio. Necesitamos identificar quién es quién en ese país dentro de nuestro sector, quién tiene capacidad de compra y de decisión. Por lo tanto, nosotros recomendamos trabajar a largo plazo, mínimo 3-6 meses, hasta que podemos cerrar reuniones para ir trabajando bien. Y luego tampoco recomendamos nunca el cerrar reuniones, o sea, llamar a una empresa nórdica y proponerle una reunión la semana que viene, puesto que ellos lo van a ver como muy precipitado y muy poco preparado, ¿no? Van a decir, uy, esto es demasiado espontáneo. No, tienen que ver pues, que sabemos por qué les contactamos y que lo llevamos trabajando y planificando unos meses. Y como comentaba antes, fundamental el siempre ser puntual en una reunión. Y bueno, esto ha sido una pequeña introducción, seguramente muy básica. Desconozco si conocéis el mercado nórdico, si no lo conocéis, así que bueno, es un resumen un poco para situaros en cuál es un poco el mundo de negocios allí. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre en estos meses, ¿no? de parón? Pues lo que ha ocurrido allí es más o menos igual en todos los países, menos en Suecia. Todos los países nórdicos fueron de los que primero tomaron medidas en cuanto al COVID pues en marzo, cerrando fronteras, ordenando el teletrabajo en todas las empresas que pudiesen ejecutarlo o llevarlo a cabo. Y esto quiere decir que en abril, si no me equivoco, fue el 15 de abril, fue Dinamarca el primer país nórdico que volvió a abrir escuelas poco a poco y bueno, sucesivamente todos los países nórdicos, menos Suecia, han ido volviendo a la normalidad. Ha tenido cierto impacto económico, pero bueno, no demasiado, un poco como nos va a afectar a todo el mundo, ¿no? Es imposible que no tenga alguna repercusión. Con Suecia ha ocurrido un poco lo contrario. Las autoridades suecas decidieron que no había motivo de alarma, que querían confiar en la responsabilidad individual. Lo que es la cultura nórdica está muy basada en el individuo y en que cuando se aconseja desde el gobierno un comportamiento, se confía mucho en que se vaya a cumplir. Y esto por lo general es así, pero igualmente no ha sido suficiente porque el virus pues, es mucho más agresivo de lo que las autoridades suecas esperaban. El caso es que la situación ahora mismo en países nórdicos es así. Ninguno entre Dinamarca, Finlandia y Suecia, ninguno de ellos ha llegado creo que el que más casos de muertes ha tenido ha rondado entre los 300 y las 500 personas, y en Suecia ya se han superado los 5.000. No se han cerrado escuelas, ni gimnasios, ni restaurantes, todo ha permanecido abierto.
simplemente con esa recomendación de mantener la distancia social. Ahora mismo se ha cuestionado muchísimo al gobierno sueco y sí que se están un poco retractando de esas decisiones que tomaron. Por lo tanto, el virus todavía no está allí bajo control. Igualmente, para nosotros, con lo fuerte que ha sido aquí en España, pues 5.000, un número de 5.000, que es una barbaridad, pero son cifras mucho menores, es una población también mucho menor. El caso es que, bueno, las fronteras se están abriendo en todos estos países, y en Suecia lo último que hemos leído es que se abren para el resto de países europeos el 7 de julio. No hay cuarentena, por lo tanto, bueno, se podrá viajar. Esto ya depende un poco de cada uno, ¿no? Pero lo que ha ocurrido estos meses, nosotros, por ejemplo, primavera y otoño es cuando tenemos la gran cantidad de proyectos, porque es cuando las empresas llevamos ya meses preparando agendas de reuniones, misiones comerciales, y es justamente en primavera cuando se ejecuta y viajamos, o viajan aquí los importadores nórdicos. Lógicamente todo esto quedó paralizado y pospuesto en los mejores casos hasta otoño, y en otros casos pues directamente en el aire, esperando ver un poco cómo actuar. ¿Qué ocurre? Que las empresas tampoco, yo entiendo que las empresas no pueden quedarse sin exportar y sin vender. Por lo tanto, lo que empezamos a hacer en abril fue planificar agendas virtuales. Y claro, no es lo mismo. Nosotros preferimos siempre viajar, conocer, visitar el mercado, porque además tienes la oportunidad no solamente de reunirte con X potenciales clientes, sino que además vas a coger información de primera mano directamente del mercado. Pues si trabajas con producto agroalimentario, te vas a poder pasar por los lineales de cualquier supermercado, comparar precios, marcas. No es lo mismo. Pero el mundo cambia muy rápidamente y ahora mismo nos obliga un poco a cambiar nuestra forma de trabajo y a utilizar todos los medios que tenemos, que tampoco son pocos, ¿no? Entonces, bueno, estamos trabajando con agendas virtuales, y esto lo digo para animar a todas aquellas empresas que estéis pensando en el mercado nórdico a no dejarlo parado, sino a programarlo y a planificarlo. Nosotros, esta es un poco la estrategia que nosotros solemos seguir con los clientes, y la quiero compartir por si os sirve de ayuda. Si trabajáis con exportación y tenéis experiencia, pues seguramente son los mismos pasos que seguís, pero igualmente son los pasos que yo aconsejo a cualquier empresa mallorquina que tenga un producto o un servicio y que piense que el mercado nórdico pueda ser de su interés. O quizás tenéis la duda y me la queréis preguntar después en el turno de preguntas, ¿no? Sobre si vuestro producto puede ser interesante, por supuesto. Lo primero que hacemos nosotros es estudiar cuál es ese producto o servicio, y a partir de ahí analizar cuál es el canal de distribución. Una vez tenemos claro cuál es el canal de distribución, hacemos un screening e identificamos a todas las empresas que creemos que pueden ser potenciales clientes vuestros. Buscamos a quién es la persona con capacidad de decisión dentro de cada empresa. Esto, como os he dicho antes, es relativamente fácil en el mercado nórdico, quitando algún sector, puesto que por lo general todas las empresas publican en sus páginas web los nombres de pues, un jefe de compras o un jefe técnico, etcétera, etcétera. Eso es muy importante, porque si nuestro email llega a un email de info o similar, directamente se va a quedar en el olvido y pues no vamos a tener ningún tipo de respuesta. Posteriormente sería contactarles con pues hacer tener una llamada de acción, ¿no? O sea, terminar siempre con preguntándoles, proponiéndoles, pasándoles un poco la pelota a ellos, ¿no? Soy tal empresa, tengo este producto, busco un importador, siempre todo muy claro
y haciendo esa pregunta. ¿Te puedo enviar muestras? ¿Podemos cerrar una reunión la semana que viene? Perdón, cuando es virtual sí que me puedo atrever a hacer una propuesta de reunión la semana que viene o dentro de un mes. Eso ya importa menos. Una propuesta para que el importador nórdico o nuestro potencial cliente nos confirme si tiene interés o no. A partir de ahí hacemos el seguimiento y, muy importante, tratar de aprovechar todos los canales que tengamos a nuestro favor. Nosotros trabajamos mucho con ferias y las recomendamos mucho a los clientes, puesto que muchas veces una feria al final tienes infinitas posibilidades de encontrar un cliente cara a cara, conversar, no solamente de ese país. Si hablamos de un Biofac, por ejemplo, que puedan ser empresas alemanas, seguramente va a haber nórdicos, sino de un montón de otros países. Sobre sectores de oportunidad, hemos estado tratando de actualizar esto en función de cómo afecta el virus y la verdad es que no creemos que vaya a afectar demasiado. Estos son los sectores que había hasta en febrero y en marzo y siguen siendo los mismos sectores. Seguramente alguno se va a ver algo ralentizado un poco porque se está volviendo a la normalidad, pero esto nos ha afectado a todo el mundo y al final pues sí que se puede ver un poco la industria afectada. Pero los sectores de oportunidades serían estos. Principalmente los que más destacamos sería todo el sector de infraestructuras, porque los países nórdicos siempre han sido, desde sus gobiernos han tenido un comportamiento muy proteccionista en cuanto al gasto de dinero público, y esto quiere decir que hasta hace 5 años lo que era la red de infraestructuras en cualquier país nórdico era muy inferior al resto de países europeos. Sin comparar con España, porque somos de los mejores en cuanto a infraestructura. Pero, por ejemplo, en Noruega, si estabas en Oslo y tienes, o todavía, si estás en Oslo y quieres ir a los fiordos porque tienes una reunión en Bergen o en Stavanger, por carretera es totalmente impensable porque son carreteras de curvas que puedes tardar 10 horas cuando en vuelo es apenas una. Entonces, bueno, todos los gobiernos nórdicos han aprobado planes de infraestructuras, de renovación y de mantenimiento de miles de millones. De hecho, hay mucha empresa española que ya está ganando pues, tramos de carreteras, puentes y que están trabajando muy bien. Pero estos son planes que, por ejemplo, el plan de infraestructura de Suecia está aprobado hasta 2028. Sigue habiendo mucha oportunidad. Está también la renovación de la alta velocidad, la construcción, puesto que allí todavía no hay una alta velocidad. Hay mucha oportunidad para toda empresa que trabaja con energías renovables, empresas que trabajen con aplicaciones, con sector de desarrollo, innovación, sector médico, puesto que entre Dinamarca y sur de Suecia hay un clúster de biomedicina muy importante. Y, por supuesto, el sector agroalimentario y vinos, que es muy potente para nuestro país y que allí también es muy potente, puesto que hay mucho consumo de producto agroalimentario español y de vinos españoles. Ahora mismo, en cuanto a agroalimentario, hay mucha tendencia como comentaba antes también, a solicitar o a demandar producto ecológico. Nos comentaron que podía... ¿Sí? Maribel, de repente se ha parado la comunicación contigo. Has estado como un minutito que no te hemos oído. ¿Puedes rebobinar? Estás terminando de hablar de las oportunidades de negocio. Vale. En esta diapositiva ya estabas terminando. Y lo último que hemos oído pues, era el tema de la alimentación y vinos. Nada más. Con eso nos hemos quedado. Gracias. Gracias a ti. Sí, nada, comentaba que dentro de lo que es agroalimentario, ahora mismo hay mucha demanda de producto ecológico o producto natural, pero principalmente se valora mucho que una empresa tenga el certificado ecológico. Como sabemos que en Mallorca hay mucha empresa dedicada a moda, calzado, bisutería, pues nada, muy brevemente
comentar que sí, son sectores interesantes. Hay mucha producción local y mucha producción, pues por ejemplo, en calzado, por ejemplo, hay mucho de Asia, hay mucho calzado de Vietnam, de China, también hay de Brasil, pero también se valora mucho el europeo. Entonces, en el sector moda, calzado, bisutería, nosotros recomendamos siempre trabajar a través de agentes comerciales. Son agentes multicartera que suelen llevar varias marcas, funcionan muy bien y recomendamos mucho invertir en ferias. Hay varias ferias más o menos importantes dentro de estos sectores en países nórdicos y bueno, sería un poco lo que recomendamos. Hay mucha competencia local, sobre todo en bisutería, en moda también, por supuesto. En bisutería hay mucho desarrollo de marcas nórdicas, sobre todo en Dinamarca y en Suecia. Y bueno, es un mercado abierto, por lo tanto, si hay una buena marca con un desarrollo potente y un buen marketing, lo que son las empresas españolas están muy bien valoradas, por lo tanto no nos desanimamos a valorar este mercado. Habría que analizar un poco, ¿no?, cuál es la propuesta de valor que tenéis, valor añadido, etcétera. Pero Marca España tiene un buen nombre en todos, tanto en moda, calzado, bisutería y en general en cualquier producto o servicio. Y después hay mucha empresa mallorquina con un producto agroalimentario y vinos espectacular, así que nada, lo que os comentaba, hay mucho consumo. España tiene muy buen nombre en todo lo que es agroalimentario, en vinos. España suele estar siempre en consumo de vinos entre el segundo y el tercer puesto. Se valora mucho el tener un producto ecológico. Hay mucha competencia en algunos sectores, ¿no? Si trabajáis el tema del aceite, pues es uno de los sectores más competitivos, principalmente porque se está valorando mucho el italiano y por ejemplo, un jefe de compras de ICA, que es la principal cadena de supermercados en Suecia, a mí personalmente me ha dicho que un aceite de oliva virgen extra caro no lo compra de España, sino con marca Italia, porque el consumidor sueco todavía no relaciona la calidad del aceite con nuestro país, lo cual yo personalmente, que llevo 15 años con comercio exterior, creo que es un trabajo de fondo y que poco a poco vamos a mejor, trabajando muy bien nuestras marcas y que es un trabajo a largo plazo, pero que debemos tener ese amor propio de decir nuestro producto es igual o mejor muchas veces que un italiano, por lo tanto, mucho ánimo y mucho marketing. El sector de vinos, para todas las bodegas interesadas, pues es un sector muy interesante con la peculiaridad de que todos los países nórdicos, menos Dinamarca, tienen monopolio estatal de compra. Esto quiere decir que a la hora de yo si soy una bodega, voy a necesitar, si quiero entrar en el mercado nórdico, voy a necesitar siempre un importador. Y me puedo plantear dos vías. Una sería ir a entrar al monopolio, que por supuesto es lo más rentable económicamente, muy interesante, puesto que nuestros vinos van a estar a la venta en todo el país, o el canal Horeca. El canal Horeca es una forma de entrada que nosotros recomendamos mucho, puesto que es muy rápida y nos permite hacer marca de nuestros vinos en el país. Necesitamos un importador también. El tema del alcohol allí es un tema muy sensible y es un tema de salud pública, puesto que hay un grado, un nivel de consumo muy alto. Y por eso los países, todos menos Dinamarca, establecieron esos monopolios simplemente para controlar cuál es el consumo en la población. El consumo sigue siendo muy alto, pero bueno, lo tienen un poco más controlado y además con mucho impuesto. Entonces, explico esto para que entendáis un poco el que siempre tiene que haber un importador, que además para conseguir la licencia tienen que pasar un montón de pruebas para garantizar que son personas serias y que van a trabajar con este producto, que para
estos países son tan serios, pues lo van a trabajar bien. A la hora de trabajar con los monopolios, funciona de la siguiente manera. El monopolio lanza, cada monopolio, tenemos Vinmonopol en Noruega, Alko en Finlandia y Systembolaget en Suecia. Los monopolios lanzan como 4 campañas anuales, más o menos, además de pues, alguna, por ejemplo, extra para la campaña de Navidad, etc. Son licitaciones en las cuales están pidiendo a las bodegas o a los importadores un vino exactamente, totalmente detallado. Tiene que ser de tal año, tiene que ser esta uva, o sea, debe ser un crianza. Te hace un traje a la medida del vino que está pidiendo. Esto a través de los importadores llega a las bodegas mandan las muestras, el monopolio realiza una cata ciega y en esa cata ciega el que queda en puesto número 1 es el que entra, todos los demás no. Esto quiere decir que hay mucha empresa, mucha bodega pues que se ha quemado un poco porque hay que ser muy persistente y realmente cuesta, pero a la vez tampoco hay que desanimarse. Hay mucho vino español, muchísimo, en los monopolios. Así que bueno, es estar un poco, trabajar bien, encontrar un buen importador que trabaje bien, que te avise bien de las licitaciones. Y hay importadores que trabajan solamente con monopolio, otros solo con Canal Horeca y muchos que trabajan los 2 canales. Esto es muy importante por lo que os comentaba. Mientras todavía estamos licitando, puede ser muy importante tener nuestros vinos en restaurantes, etcétera, etcétera, en hoteles, bueno. Entonces, bueno, esto sería un poco por el sector agroalimentario, vinos. Lo mismo para los vinos, también se está pidiendo mucho vino ecológico. Básicamente todo producto, cuando lo presentamos y añadimos la coletilla de que es ecológico, tiene directamente un punto más, ¿no? Porque ahora mismo Dinamarca, por ejemplo, tiene un plan de que aquí a 2-3 años todo lo que es alimentación de cocinas públicas, escuelas, administración pública y demás, va a ser exclusivamente ecológico. No va a haber nada que sea cocina tradicional o alimentación tradicional. Entonces, bueno, y cualquier ciudadano nórdico tiene una conciencia muy grande en cuanto a esto. Así que directamente, aunque cueste más, como tienen el poder adquisitivo, se coge antes un producto ecológico que no. Como os comentaba antes, nosotros aconsejamos siempre participar en ferias, pero tampoco de cualquier forma. Aconsejamos primero estudiar cuáles son las ferias y seguramente visitarlas antes, ¿no? Confirmar que puede ser interesante para nuestro mercado, que un poco cómo funciona, qué tipo de público nos podemos encontrar allí. Y después de haberla visitado, si comprobamos que puede ser interesante, pues desde luego exponer. Las ferias en países nórdicos normalmente son bastante pequeñas, o sea, no son, bueno, justamente aquí he empezado a poner CIF Copenhague, que es la más grande de la moda en países nórdicos, y esta sí se realiza en el Bella Center de Copenhague, que es un recinto inmenso y esa es grande. Pero muchas veces las ferias nórdicas las visitas y en una mañana la has recorrido entera. Esto realmente no tiene ninguna importancia. El mercado nórdico es pequeño y eso quiere decir que en cada sector hay relativamente pocos actores, puesto que está muy concentrado y nos encontramos con 3-4, es como un sistema un poco oligopólico, 3-4 actores principales, ya puedan ser 3-4 principales retailers o importadores o agentes comerciales, y después un montón de otros pequeños actores, importadores, agentes y demás, que también juegan un rol muy importante porque muchas veces sí que dan la oportunidad de entrada a marcas o empresas que los grandes cuestan mucho más, ¿no? Pero bueno, realmente son mercados pequeños y por eso las ferias tampoco son, pues no son un SIAL o no son un FITUR o etcétera.
Aquí os he marcado algunas de las que nos parecen más interesantes para este año y para el que viene. De momento CIF Copenhague no se ha cancelado, pero bueno, puede ser que se cancele un poco no por la situación en Dinamarca, sino por la situación mundial. La siguiente sería la Nordic Jewelry y Watch para joyas y relojes. Creo que debajo lo pondrá, pero la Nordic Jewelry es también en Dinamarca y es una feria bastante grande de joyería. Hay muchas marcas danesas muy potentes en joyas y se le dedica mucho espacio a este sector. Tenemos allí Pilgrim, Dilbergen, Sands Copenhagen, hay muchísimas marcas. Como os comentaba antes, la marca España es interesante, así que aunque haya mucha producción local, puede ser interesante ofrecer un producto distinto. Los Danish Maritime Days para la industria marítima, Building Green Copenhague para todo lo que es construcción sostenible. Como veis, todo el tema de la sostenibilidad no solamente, o sea, al final es transversal y básicamente en cualquier sector se valora. Gastronord es la feria más grande de alimentación. Perdón, me he confundido, esta no es de alimentación orgánica, pero es de alimentación y bebidas en Estocolmo, es la más grande a nivel de países nórdicos. Y bueno, es de producto tradicional, ecológico, se celebra cada 2 años y tiene un apartado para vinos que sería Vinordic. Para poder participar necesitas tener un importador. Por ese motivo, hablamos de vinos. Si queremos visitarla necesitamos ya necesitamos tener un importador con el que estemos trabajando. Por eso puede ser interesante visitarla, no exponer, cuando todavía no tenemos ese importador, puesto que en Gastronord y Vinordic muchos de los expositores son los propios importadores que están mostrando todos los productos que tienen a lo que es el sector hostelero y retail y demás. Es una feria muy interesante, pequeñita, pero muy interesante. Después tendríamos efectivamente la Nordic Organic Food Fair, que bueno, comenzó hace unos años siendo una feria bastante pequeña. En tamaño sigue siéndolo, pero se ha convertido en un referente de todo lo que es alimentación orgánica en el norte de Europa y producto natural y free from, o sea, todo producto natural que no tenga certificación ecológica. No hace falta que sea alimentación, puede ser cosmética, puede ser ropa, pueden ser juguetes. Básicamente cualquier producto natural y libre de y que quiera entrar en el mercado nórdico, pues este es su lugar. Ha crecido mucho y ahora mismo pues encuentras pabellones de Italia, de Austria, de Suiza, de España, por supuesto, de Grecia, o sea que es una feria que se ha convertido en bastante internacional y lo más importante es que el visitante es muy cualificado. Pues por lo general todo comprador, jefe de compras de las cadenas de supermercados o de tiendas, etcétera, interesados en producto orgánico, ecológico o libre de. Y North Shipping para la industria marítima. Nosotros hacemos siempre mucho hincapié en que una feria, bueno, no es simplemente decir la semana que viene estoy en una feria. Doy por hecho que lo sabéis, porque si trabajáis en exportación estáis cansados de viajar y visitar ferias, o los que no, pues es muy importante, o sea, una feria, lo mismo, hay que empezar a trabajarla 6 meses antes, ¿no? Nosotros eso también lo hacemos. Al final, para ir a una feria y maximizarla y optimizar todos tus resultados y esa inversión que vas a hacer en unos días, que es muy grande, pues recomendamos haber trabajado muy bien cuál es tu potencial cliente, haberle contactado, haberle invitado a tu stand y luego pues llevar muy bien preparado tu material y luego, por supuesto,
o sea, tan importante es la preparación, el durante la feria, como yo creo que incluso hasta más importante el después de feria, ¿no? Que creo que es lo que más cuesta porque has estado en feria, se te han acumulado 300 emails y llegas a la oficina y tienes tanto trabajo, pero realmente es vital empezar a contactar directamente con todas las personas con las que te has encontrado en la feria, ¿no? No dejarlo para que se pierda un poco. Y creo que sí, esto es todo por mi parte. Espero que os haya sido útil y bueno, estos son nuestros datos y encantada de responder a todas las dudas que podáis tener. Bueno, Maribel, muchísimas gracias. Yo creo que nos has instruido muchísimo sobre los mercados nórdicos, sobre los países nórdicos. Yo quiero agradecer también a todas las empresas que han participado por estar con nosotros durante estos 45 minutos y animarles a que te hagan alguna pregunta dentro del apartado preguntas y respuestas, porque yo creo que es el momento de que Maribel, aparte de toda la experiencia que tiene, pues que al mismo tiempo ha tenido a bien compartirla con nosotros. Mira, tengo una empresa que pone lo siguiente: somos una pequeña empresa de servicios audiovisuales para todo tipo de eventos, convenciones, reuniones, congresos, eventos sociales. Nuestro ámbito geográfico es básicamente la isla. ¿Qué nos aconsejaríais para darnos a conocer a posibles empresas escandinavas que puedan tener previsto organizar algún evento en Mallorca? ¿Existe alguna asociación que reúna empresas de nuestro mismo sector con la que se pueda contactar en alguno o algunos países escandinavos para poder ofrecer la subcontrata de servicios en la isla? Vale, a ver, ¿por dónde empiezo? Empiezo por lo de si hay alguna asociación. Por supuesto, los países nórdicos son los que inventaron hacer la cola en un negocio, o sea, lo que es organización, el asociarse, o sea, tienen una cultura de asociacionismo, de organizarse muy grande. Entonces, hay una asociación sectorial para básicamente cualquier cosa. Las hay. Yo ahora mismo de nombre no me las sé, pero las buscas y seguro que luego puedo buscar y enviárselas a la empresa que sea. Después, sobre el qué hacer, por supuesto, a ver, Mallorca justamente creo que es una región afortunada en cuanto al contacto con el nórdico, porque los nórdicos aman Mallorca. O sea, hay una cantidad de nórdicos que la conocen, que la visitan, que tienen casa muy grande, con lo cual yo creo que el intercambio lo veo muy obvio, ¿no? Entonces ahí sería, estoy pensando así rápidamente un poco cómo lo enfocaría, ¿no? Me gustaría pensarlo más, pero así, sin dedicarle demasiado tiempo, pues yo diría que desde todas las agencias de viajes que mandan grupos, las empresas nórdicas hacen mucho viaje de empresa. Eso ahora mismo con el virus, pues bueno, va a estar un poquito parado, pero tampoco se va a acabar. O sea, relativamente pronto yo creo que sí que se va a seguir viajando. Hay mucha marca nórdica que utiliza, yo he visto que han grabado todo lo que es su marketing, sus vídeos en Mallorca. Entonces, pues sí, sería un poco identificar quizás por sectores cuáles pueden ser más susceptibles de grabar su marketing, su publicidad en la isla o fuera de su territorio, para invitarles a conocer el vuestro, si no lo conocen. Y después, pues yo creo que todas las empresas que trabajen con viajes de incentivos, que son al final las que organizan los viajes de empresa, seguramente les puede interesar el conocer lo que hacéis para proponer solo a las empresas nórdicas que quieran hacer un incentivo o un team building en Mallorca. Así sin dedicarle mucho tiempo, ¿no? Se me ocurre eso. Muchas gracias, Maribel. Yo creo que el acto de improvisación siempre es complicado, pero ya has ofrecido una serie de información a la empresa que yo creo que está muy contenta. Por otra parte, tenemos otra petición de otra empresa que dicen que son una empresa de servicios tecnológicos y trabajamos en todo el mundo. Nos gustaría saber qué tal ven en esos países el tema de servicios de empresas españolas. Muchas gracias. Pues muchas gracias a vosotros. Bien, a ver, con empresas tecnológicas lo único que puede ocurrir
es que lo tengan ellos in-house, que todo lo tengan en su propia empresa o que subcontraten otra empresa local. Salvo eso, no hay ningún tipo de connotación negativa en cuanto a contratar una empresa de tecnología española. Nosotros, de hecho, hemos trabajado con empresas de tecnología españolas y también portuguesas. La barrera que nos hemos encontrado a veces ha sido justamente esa, pues que es un producto que se ofrece, que lo tienen in-house, pero cuando no, se está trabajando mucho también con India. Con lo cual yo creo que si una empresa tiene un producto potente, pues se puede presentar. Todo depende un poco de cuál es la propuesta de valor que tiene la empresa española. Muchas gracias, Maribel. La empresa es una empresa potente, es buena. Yo he visto el nombre, sé quiénes son. O sea que yo les animo a que trabajen, que se intenten meter en los países nórdicos. Tenemos otra pregunta y es la siguiente. Somos Menorca Flower, artesanos de Menorca en composición floral preservada. Estamos especializados en accesorios como ecopendientes. Pregunta, ¿crees que es un artículo con posibilidades en los países nórdicos? Tendría que verlo. A ver, todo el tema, a ver, primero habéis dicho es ecológico, ¿no? Sí, a ver, realmente son unos, yo conozco también esta empresa, Menorca Flower, tienen unos complementos muy llamativos hechos a base de flores. Entonces son muy llamativos y son ecológicos por el tipo de proceso que utilizan. Entonces sí que son ecológicos. Vale. Sería ver un poco el diseño porque, bueno, ver que sea un diseño que pueda entrar allí. El diseño en nórdicos es, a ver, el de allí es muy minimalista, muy sobrio, etcétera, pero eso también cansa. O sea, cuando solamente tienes diseño sobrio, nórdico y minimalista, eso, también atraen mucho, o sea, otro tipo de propuestas. Entonces sería un poquito verlo. Y sí, no tiene por qué tener ninguna dificultad. Sería encontrar pues un poco el canal correcto. Luego el tema de que sea ecológico, pues como he dicho antes, pues ahí tenéis ya el punto. Así que sí, sería interesante verlo. Bueno, por ahora no tenemos ninguna pregunta más. Espera, voy mirando, no veo ninguna más. Yo creo que les damos un par de segunditos más a ver si alguien tiene alguna pregunta. De todas formas, decirte, Maribel, que nos ha encantado tenerte aquí con nosotros. Ha sido un placer el enseñarnos más sobre esos países que tanto te apasionan. Y de nuevo también darle las gracias a todas las empresas que han estado con nosotros durante todo este tiempo. Si alguno de ustedes necesita algo referente, bueno, Maribel nos ha dicho que nos proporcionará la ponencia, la cual se la pasaré a ustedes. Si necesitaran cualquier cosa vinculada al tema de internacionalización, no deben ponerse en contacto con el Departamento Internacional. Y por otra parte, también tengo que meter mi cuña a venta. La semana que viene tenemos otra jornada que será sobre oportunidades de negocio de la empresa mallorquina en Bélgica y en Luxemburgo, que también les animo. De todas formas, me pregunta Josep Ross si podéis contactar con Maribel, por supuesto. Yo en el momento pasaré la presentación, al final de la presentación aparecen todos los datos de Maribel y la podéis contactar. Nosotros desde Cámara de Comercio de Mallorca la conocemos porque hemos organizado misiones inversas del sector agroalimentario y sector vinos en varias ocasiones, por tanto sabemos cómo trabaja y por eso hemos querido contar hoy con la experiencia que ella tiene. O sea, esa es la razón por qué hemos invitado a Maribel a estar hoy con nosotros. Entonces, Josep, no te preocupes, te haremos llegar la presentación junto con los contactos de Maribel. Y de nuevo, muchísimas gracias a los que han asistido y a la ponente. Gracias. Nada, muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Alicia, es un placer y espero que nos volvamos a ver muy pronto. Y gracias a todas las empresas o particulares que hayan participado y nada, encantada y a vuestra disposición para lo que queráis, cualquier duda. Muy bien, pues nada, todo el mundo te manda felicitaciones por la intervención, Maribel, que lo sepas. Es muy difícil, la verdad, porque yo estoy viendo una pantalla y es muy difícil, ¿no? El saber si hablas rápido, hablas tal, o quién te escucha, ¿no? Pero bueno, espero haberlo transmitido lo mejor posible y nada, pues os animo a que nos contactéis si tenéis cualquier duda sobre el mercado y nada, y un feliz verano a todos. Yo me he quedado con las ganas de a ver si organizamos una misión inversa virtual.
Sí, Con sí, eso sí, me he quedado. Vale, sí, muchísimas gracias a todos y bueno, ya cerramos la sesión. fenomenal. Un placer.